Hola queridos hermanos, vamos a iniciar con el tema de hoy que se llama Los profetas hablan en el nombre de Dios. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios con el Salmo número 4. Se llama Plena confianza en el Señor. No cabe duda que cuanto más necesitamos confiar y aferrarnos en Dios es en los momentos de dificultad. Es por eso que este Salmo, Plena confianza en Dios, nos dice que tenga compasión Dios de nosotros, porque si nosotros estamos sin Dios, rápidamente podemos ir al fracaso. No podemos estar sin Él. Este salmo entonces es una súplica a Dios que permanezca unido a nosotros. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y defensor mío, contesta cuando te llamo. Tú que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes que se creen grandes, señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido? Lo que solo es falsedad. Sepan que el Señor prefiere al hombre que es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo nos invita a vivir confiados en el Señor, que aunque puedan ser muy difíciles las cosas, las situaciones, los problemas, y sin embargo saber que Dios es más poderoso que cualquier dificultad. Poner toda nuestra confianza en Dios y sabemos que estamos en sus manos. Bien, vamos entonces a comenzar con este tema. Los profetas hablan en nombre de Dios. Recordemos entonces que primero fue la etapa de los patriarcas con Moisés, Josué, en fin, todos estos patriarcas que dieron inicio al pueblo de Israel. Después vino la etapa de los jueces. Sí, recordemos que Dios dejó a Josué para que liberara al pueblo, para que continuara guiando al pueblo. Después, ya establecidos en la tierra, Dios les daba jueces, hombres que llenos del Espíritu Santo guiaban al pueblo. Pero después ya no quisieron más los jueces y ahora pidieron reyes. Bueno, Dios les concedió reyes. Y ahora viene la etapa de los profetas, ya que estos reyes no siempre se portaron bien. Así como en algún momento Natán, recordemos que Natán fue y le dijo a David lo que él necesitaba escuchar para que él se arrepintiera. ¿Sí? O sea que un profeta es aquel que habla de parte de Dios, es aquella voz de Dios en medio de un pueblo. Ese es un profeta. Y vamos a ver cómo cada uno de nosotros, hermanos, somos profetas, sacerdotes y reyes desde el momento que fuimos bautizados. Así que también tenemos que ejercer nuestro ser de profeta. El día de hoy vamos a conocer el mensaje de todos los profetas. En total son 18 profetas que hay en la Sagrada Escritura, 14 menores y 4 mayores. Los profetas mayores es porque el libro que ellos escribieron tiene más capítulos, de eso depende. Pero para poder conocer el mensaje de los 18 profetas nos llevaríamos mucho tiempo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Miren, el mensaje de los profetas se resume, se sintetiza en 5 puntos muy importantes. ¿Sí? O sea, todos los profetas hablaron cada uno de estos puntos. Así que si conocemos estos 5 aspectos en los cuales los profetas, todos los profetas, centraron su mensaje, vamos a conocer así el mensaje de todos los profetas. Aunque no veamos en particular cada uno de los profetas, pero sí sabemos que todos los profetas hablaron de estos 5 aspectos,
entonces ya tendremos el mensaje completo. Así que vamos a comenzar. El primer punto del que trataron todos los profetas fue acerca de su misión. ¿Cuál es la misión de un profeta? Vamos a ver para esto del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Escuchamos con atención. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que tú nacieras, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cabe duda, hermanos, que nosotros no somos hijos de la casualidad, no somos hijos o no existimos en este mundo por el descuido de la mamá que se le olvidó tomarse la píldora y ya ni modo está otra vez embarazada. No, hermanos, nosotros somos parte de un proyecto divino. Si existimos en este mundo es porque Dios quiso que existiéramos, porque teníamos una misión que cumplir. Y miren qué importante de verdad, hermanos, porque la persona que llega a realizarse en plenitud en su vida es aquella que vive conforme el plan divino. Dios dice aquí claramente: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que tú nacieras, te había destinado a ser profeta de las naciones. O sea que antes de que estuviéramos, aunque sea como una pequeña semillita en el vientre de la mamá, ya existíamos en el pensamiento de Dios. Primero existimos en el pensamiento de Dios y después aparecimos en el vientre materno. ¿Se dan cuenta? No somos hijos del descuido, no existimos por la casualidad o por el ya ni modo, ya que puede ser que los papás se hayan equivocado, puede ser que los papás no te esperaban, pero tú ya estabas en la mente de Dios y por eso llegaste al mundo. Y qué importante entonces, como decimos, es saber reconocer nuestra vocación. Yo creo que esta es una tarea la más importante y donde tendríamos que poner mucho más cuidado, hermanos. Saber descubrir para qué Dios me puso en este mundo, cuál es mi vocación, qué es lo que yo debo realizar. Porque así como por ejemplo, un artefacto eléctrico, ¿sí? El que mejor nos puede enseñar todos sus usos y todas sus formas, pues es el fabricante, ¿no? Hermanos, nuestro fabricante es Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Él y le preguntamos a nuestro Creador para qué nos trajo a este mundo, cuál es nuestra misión, cuál es mi vocación, entonces podemos ahí realizarnos en plenitud. La persona más feliz es la que vive conforme lo que pensó Dios para él, ¿sí? Porque Dios pensó en tu vocación y te dotó de todo lo necesario, de todas las facultades para que tú realizaras tu vocación, para que tú florecieras en tu vida viviendo eso que Dios pensó para ti. Tenemos que entender, hermanos, si a veces hay gente amargada, si encontramos gente frustrada, gente que no está a gusto con la vida que le tocó vivir, pero no, eso de que le tocó vivir, rectifico, no es que le tocó vivir, tú lo elegiste, tú decides en tu vida, porque es algo ilógico el que dejes la decisión a otra persona, así sea tu misma mamá, así sea tu papá, tú no le puedes dejar la decisión de tu vida a tus padres.
y absolutamente a nadie. O sea, los papás, qué bueno, ¿verdad? Que aconsejen, ellos nos conocen yo creo que más que nadie y por eso pueden aconsejar, pueden decir, pero hasta ahí queda, la decisión última tú la tomas. Y aquí, hermanos, cuando aprendemos a tomar esa decisión, pero en la presencia de Dios, sin duda que nuestras decisiones serán correctas y nos llevarán a una vida plena, a una vida con sentido, a una vida muy feliz. Y miren cómo el profeta entonces recibe este llamado tan grande, profeta de las naciones. El profeta era un chico de 17 años. Imagínense, era de raza sacerdotal. O sea, Jeremías a sus 17 años soñaba con hacer los sacrificios en el templo porque él era de raza sacerdotal. Su abuelo, su bisabuelo, su padre habían sido sacerdotes y era como la vida que él aspiraba. Sin embargo, Dios lo llama a los 17 años y le dice, te voy a hacer profeta de las naciones. Obviamente que el profeta dice, ay Señor, pero ¿cómo podría hablar yo que soy tan joven, que soy un muchacho? Y a lo mejor nosotros que también tenemos esa vocación de profetas, porque ya lo dijimos, desde el bautismo, podemos decir también nosotros, pero es que yo no sé. Jeremías dijo, yo soy un joven, no sé hablar. Y nosotros podíamos decir, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que a mí me da vergüenza, es que no me siento capacitado. Podemos decir todas estas palabras. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías, no me digas que eres muy joven. O sea, no me digas que no sabes, no me digas que no puedes, porque irás a donde yo te mande, ¿sí? Y dirás todo lo que yo te diga. ¿Dónde está la seguridad del profeta? ¿Dónde está la seguridad de aquel que ha sido llamado por Dios? En estas palabras, hermanos, tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú irás a donde yo te mande. Sí, o sea, tú ponte en mis manos. Y aquí le hace una promesa súper importante. Le dice, yo voy a estar contigo. Miren, he revisado la Biblia muchas veces y realmente me sorprendo cada vez que encuentro esta parte donde Jesús y donde Dios desde el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo, promete a todo aquel que llama, le garantiza que Él va a estar con su elegido, que Él lo va a proteger, que Él le va a poner las palabras en la boca, como aquí lo está diciendo. Miren, qué maravilla. Tú dirás lo que yo te mande. Yo pongo mis palabras en tus labios y te doy plena autoridad de entre pueblos y naciones. De ahora, hermanos, de ahora en adelante, lo que el profeta hable ya no serán sus palabras, ya no serán sus opiniones. De ahora en adelante, el profeta hablará palabras de Dios. Qué maravilla, hermanos, porque aquí lo dice claramente. Miren, en el versículo 10, yo incluso hasta lo tengo subrayado, porque dice, yo pongo mis palabras en tu boca. ¡Qué maravilla! De ahora en adelante, lo que el profeta diga, lo que el profeta hable, no serán sus palabras, sino que ahora serán las palabras de Dios. Hermanos, ¿y si el profeta calla? Qué terrible si el profeta calla, porque no está callando sus palabras, está callando la palabra de Dios. Hermanos, qué necesario de verdad es que nosotros, siendo profetas, no callemos las palabras de Dios. Si el mundo está como está y no nos gusta, es porque puede haber muchos profetas, sí, pero de boca cerrada. Les da vergüenza, tienen complejos, ¿qué va a decir la gente? Yo no puedo, que lo haga otro. Y le vamos pasando así la responsabilidad a todos, pero yo no la asumo. Cuando somos bautizados, cuando tenemos esta gran misión de ser profetas. Miren, hermanos, qué maravilla de verdad es darnos cuenta que Dios nos mira con tanto amor y se vale de nosotros para tomarnos como instrumentos suyos. Soy instrumento valioso de Dios y no un instrumento que salió de chiripa, decimos en México, o por descuido. No, estuvimos planeados por Dios. Y la misión del profeta realmente es súper grande. Arrancarás, derribarás, dice aquí, plantarás. O sea, esto requiere un trabajo enorme. Por eso yo creo que son tan pocos los que quieren cumplir con su misión de ser profetas.
porque aquí habla de arrancar, de derribar, de demoler, ¿sí? Para poder después construir y plantar. Hermanos, ¿y qué va a arrancar? ¿Y qué va a derribar? ¿Qué va a destruir y qué va a demoler? El pecado, las falsas tradiciones, esas cosas que nos dañan como humanidad, esas cosas que no nos ayudan en la familia ni como en mi persona. O sea, todo eso el profeta tiene que limpiar un terreno. Imagínense un terreno lleno de piedras, de espinos, de maleza, para poder sembrar después. O sea, tiene que limpiar todo eso. Y ese es el trabajo del profeta. Tiene un trabajo muy pesado realmente, hermanos. Pero si fuera un profeta en el mundo, yo creo que sería tan terrible, ¿no? Pero no habemos un profeta en el mundo. Somos muchos los llamados, somos muchos los bautizados. Y aquí, queridos hermanos, dice que estamos llamados a construir con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que cuando los demás nos miren y digan, mira, este se nota que es cristiano, no, es que este verdaderamente es un católico, porque se le nota hasta en la manera de hablar, en la manera de caminar, en la manera de servir y de comportarse. Y ahí va a poder plantar la buena semilla, que es la palabra de Dios. Este profeta entonces nos muestra que no importa la edad, porque él tenía 17 años y alguien puede decir, sí, es que él era joven, tenía la energía, y los jóvenes podrían decir, no, pero que lo hagan los viejos, porque ellos ya tienen la experiencia. Y los viejos, ¿qué van a decir? ¿Que lo hagan los jóvenes? Aquí Dios nos muestra que no importa la edad. Él llama al profeta, rompiendo todos sus planes humanos que él tenía, y lo envía a las naciones lejanas. Bien, vamos a ver ahora la vocación del profeta Isaías. Hay muchos textos, o sea, todos los profetas, como hemos dicho, narran su vocación, pero solamente vamos a ver el de Jeremías y el de Isaías. Isaías, en el capítulo 6, versículo del 1 al 8, él nos cuenta cómo surgió su vocación de profeta. Miren, a diferencia de Jeremías, Isaías ya estaba bastante viejo, o sea, se dice que tendría ya sus 40 años. Bueno, no estaba muy viejo, era súper joven, pero ya estaba maduro, ¿no? Ya estamos hablando de un hombre maduro que nunca se acercaba a Dios. Por eso elegí estos dos profetas, como el contraste. Uno joven, 17 años, de raza sacerdotal, súper religioso, y otro que nunca iba a la iglesia. Y una vez allá, como cada las 500, por no sé qué motivo, él fue al templo. Y estando en el templo, tuvo una revelación mística. Miren, vamos a escuchar con mucha atención el profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Escuchamos con atención. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría la cara, con otras 2 se cubría la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaba. Y se decía el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es maravilloso cómo Isaías narra su experiencia con Dios. Miren, aquí dice primero
que el año en que murió el rey Osías. ¿Y qué nos importa a nosotros el año en que murió el rey Osías? Es que Isaías lo presenta así, porque en ese tiempo las fechas se medían conforme a los acontecimientos importantes. Y por eso es que el año en que murió el rey Osías es como Isaías estuviera diciendo tal fecha de tal mes de tal año. Y era para que mostrara, o sea, Isaías está mostrando que él está con los pies puestos en la tierra, o sea, que no está soñando, que no es una metáfora, que no es algo que él se imaginó, no, yo estaba bien consciente y que te puedo decir la fecha y la hora, o sea, esto que te voy a contar sucedió en la historia real, o sea, sucedió en el tiempo, ¿sí? Y por eso comienza diciendo, el año en que murió el rey Osías, vi, o sea, ¿de qué va a hablar ahora Isaías? Miren, hermanos, Isaías nos va a ir contando cómo su conversión o su vuelta a Dios o su cambio de mentalidad va a ir en proceso, ¿sí? ¿Y cuál es el primer paso de este proceso vocacional? El primer paso es que él tiene esa experiencia con Dios. Algunos le llaman encuentro con Dios. Hemos escuchado que en algunas ocasiones nos invitan, ¿no? Mira, le invito a un encuentro matrimonial, a un encuentro de jóvenes. ¿Qué se refieren con esto? O sea, ahora me doy cuenta, o sea, encuentro, no me había percatado de que esto existía, lo encontré, ¿sí? Un hallazgo. Cuando nosotros vamos a un encuentro espiritual, realmente descubro esa perla preciosa. Por eso Isaías tuvo su primer encuentro con Dios, porque dice, vi. No está diciendo, me contaron, no, yo lo vi, yo lo experimenté, en mí se hizo todo esto. Y por eso aquí dice el profeta, yo vi al Señor sentado, tenía estas características, ¿sí? Eran los ángeles que lo glorificaban y decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Dice aquí que también esta experiencia profunda que el profeta llega a tener, dice, al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. ¿Qué significa? Que el templo estaba lleno de la presencia de Dios. O sea, él ahí pudo respirar la presencia de Dios. Él ahí palpó, sintió esa presencia de Dios que antes no lo había experimentado. Por eso se llama encuentro. Entonces el primer paso, hermanos, es disponer nuestra vida para un encuentro. Y después el segundo paso, miren qué importante. El profeta en el segundo paso reconoce toda su miseria, ya que ha tenido esa experiencia de la cercanía con Dios, de su grandeza, de su poder. Ahora, gracias a ese primer paso que fue la cercanía, el encuentro con Dios, el segundo paso, queridos hermanos, será esto que el profeta dice, yo pensé, ay de mí, voy a morir, ¿sí? ¿Por qué el profeta dice que va a morir? O sea, hasta el grado de pensar que va a morir, llega a este tipo de experiencia y llega a este tipo de arrepentimiento. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en un mundo, en un pueblo de labios impuros. O sea, él reconoce su miseria, reconoce su pecado, reconoce que no es el mejor para nada. Y ese es el segundo paso, hermanos, tan importante, el reconocer que hemos fallado. No justificarnos, no echarle culpa. Es que todos los de mi pueblo son así, por eso yo igual me drogo. No reconoce tu miseria sin tratar de justificarte con los demás. Y dice también el tercer paso. El tercer paso dice aquí que se dejó purificar por Dios. Ese es el tercer paso, porque dice que un ángel con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado del altar de Dios y le dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad ha sido perdonada, tus culpas han sido borradas. Hermanos, déjate purificar por Dios. Esa purificación duele por algo
por algo el ángel tomó con unas tenazas esa brasa ardiente, porque estaba ardiente, y se la puso en los labios. La purificación nunca será sencilla, pero déjate purificar por Dios. Miren, a lo mejor esa circunstancia difícil que estás pasando es porque Dios quiere purificarte. Y tú tienes que dejarte purificar por Él. A lo mejor esta angustia, necesidad, problemas, carestías son medios a través de los cuales Dios quiere purificar tu vida. No reniegues, no grites, déjate purificar por Dios. Porque si apenas el ángel va acercando la brasa, ya estás, ¡ay, me duele, me quema! ¿Qué pasa, Señor? Me has abandonado, me tienes tirado. Pues Dios ya no va a poder purificarte. Es necesario entonces que te dejes purificar por Él. ¿Qué paso dijimos que era? El tercer paso. Después dice que el cuarto paso es escuchar la voz de Dios. No te puedes brincar ningún paso ni hacerlo adelante, no, en este orden. Primer paso, tuviste un encuentro con Dios. Segundo, reconociste tu pecado. Tercero, te dejaste purificar por Dios. Y ahora, una vez purificado por Dios, puedes escuchar su voz. Este es el cuarto paso, o sea, puedes escuchar la voz de Dios. Antes no la podías escuchar. Hermanos, si nosotros no nos dejamos purificar por Dios, no podrás escucharlo. Y querrás que Dios te indique cuál es tu vocación, y querrás que Dios te indique cuál es la mejor decisión, y querrás que Dios te diga cualquier cosa. Pero si tú no te has dejado purificar el corazón, no lo podrás escuchar. Es como si tuvieras unos tapones, porque eso es el pecado. En los oídos no te permite escuchar la voz, pero te has purificado porque has sacado de tu vida el pecado y ahora eres capaz de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y el quinto paso, bueno, esa voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? ¿A quién enviaré? Miren, esta voz de Dios, hermanos, se escucha en tantos jóvenes que se drogan y que a Dios no le agrada que se droguen, pero ¿a quién envío? ¿A quién envío a ayudar a esos jóvenes? A tantos matrimonios que se destruyen, que se separan, que el divorcio, niños que quedan sin padre o sin madre. ¿A Dios le agrada eso? No, no le agrada. Pero ¿a quién envía? ¿Quién va por él? ¿A Dios le agrada tantas injusticias, tanta desigualdad? No, no le agrada. Pero ¿a quién envía? ¿Quién va por él? El profeta, ahora que escucha estas palabras, ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? Dios tiene todo el poder, sí lo tiene, pero necesita un mensajero. Necesita que alguien sea enviado por Dios para ayudar a la humanidad. El profeta sabe de sus miserias, sabe de sus limitaciones y sin embargo el profeta es capaz de dar un paso al frente y ese es el quinto paso, hermanos. El quinto paso es donde el profeta da un paso adelante y dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí, yo voy. Si en algo puedo servirte, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Cómo es necesario estar en las manos de Dios para poder también al final de todo decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Ojalá, hermanos, que también nosotros sepamos dar ese paso al frente y ponernos al servicio de Dios. Decirle, Señor, mira, con todas mis miserias, con todas mis limitaciones, con todo lo que me falta, pero si en algo puedo servirte, aquí estoy yo, envíame a mí. Bueno, esta es la misión de Isaías, esta es la vocación del profeta Isaías. Hemos dicho entonces que el mensaje de los 18 profetas se resume en 5 aspectos. Ya dijimos el primero, que es la misión de un profeta. Los profetas también, ¿sí?, anunciaron el culto que agrada a Dios. Los profetas, todos nos van a hablar acerca de lo que a Dios le agrada. Y veamos cómo lo refiere Isaías capítulo 1, versículo del 11 al 17. Ya que estamos ahí en Isaías capítulo 1, versículo del 11 al 17. Miren, los israelitas tenían para agradar a Dios
tenían holocaustos, sacrificios, reuniones, en fin, ¿no? O sea, peregrinaciones. Todo esto lo hacían para agradar a Dios. Pero nosotros vamos a escuchar que el profeta les dice que a Dios eso le detesta. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que en algún momento agradaba tanto a Dios, después le pareció detestable. Vamos a escuchar Isaías capítulo 1, versículo del 11 al 17. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos y de sus carneros, de la grasa de sus terneros. Me repugna la sangre de los toros, cabritos y camellos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus ceremonias. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes. Y aunque hacen muchas oraciones, yo no los escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan los derechos de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos, hermanos, como el que nosotros hagamos todos esos actos de piedad no quiere decir que sean malos, no quiere decir que rezar el rosario sea malo, al contrario, es santo y bueno, pero tiene que llevar también un deseo de cambio, un deseo de conversión. Hay gente que cuando está enferma, reza un montón, reza rosario, se reúne la familia. Eso es muy bueno, hermanos, qué bueno. Pero también tiene que haber un cambio de vida. No puede ser que solamente cuando estés en problemas, en enfermedad y en peligro de muerte, ahora sí, rezo todo lo que no he rezado en mi vida. No, hermanos, se trata también de una conversión, de un cambio de vida, de un clic hacia Dios, o sea, que tú mires a Dios y quieras cambiar tu vida. No puedes seguir siendo la misma chismosa de siempre, la misma levantafalsos de toda la vida. No puede ser que sigas golpeando a tu familia y sí muy rezandero, ¿no? Y sigo de desobligado sin llevar el gasto. Y sigo, o sea, y no es porque no tenga trabajo, ¿no? Es porque tiene flojera y no quiere buscar. O sea, no, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tratar a los demás. Porque no puede ser que, sí, muy rezador, pero le pega a la mujer. Mira cómo maltrata a los hijos. Mira qué palabras tan ofensivas y hirientes les dice. Hermanos, nosotros nos burlamos de Dios cuando vamos a una peregrinación, pero no cambiamos nuestra vida. Pero seguimos con los vicios, pero seguimos con el pecado, pero seguimos pelando a medio mundo. Hermanos, necesitamos realmente cambiar nuestros actos, porque de lo contrario nuestra religiosidad, y aunque puedes recibir la hostia, comulgar, pero no sirve de nada, porque simplemente se transforma como una burla hacia Dios. Aquí lo dice bien claro. Estoy harto, estoy cansado de recibirlos. Cuando rezan con las manos extendidas, yo aparto mis ojos para no verlos. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Ese es el culto que a Dios le agrada, hermanos. Den sus derechos al oprimido, defiendan al huérfano y a la viuda. Entonces Dios se quedará en este templo. ¿Ven, hermanos? Qué importante entonces es que cuando tú enciendes una veladora en la iglesia o una vela, lo que sea, llevas una ofrenda, pero que también lleves tu deseo, por lo menos, que lleves tu deseo de cambiar, de ser mejor, de portarte mejor en la familia, de ser más responsable en tu trabajo. Un cristiano verdadero se nota en el trabajo, en la casa, en los amigos, en donde se para, porque no es hipócrita, ¿sí?
es lo que es delante de Dios y delante de los hombres. Miren, hermanos, qué necesario de verdad es entender que los profetas, por más que Dios les decía, mira, párate en la puerta del templo y diles, jefes de Sodoma que entran por esta puerta, o sea, gente pecadora, así les decía el profeta. Obviamente que todos los profetas acabaron muertos a espada, hermanos, porque absolutamente a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y los profetas para eso estaban. Eran las palabras de Dios. No podían callarlas. Y aunque incomodaran y aunque chocaran, ellos tenían que seguir hablando. Y bueno, el culto que agrada a Dios. Estamos viendo entonces que todos los profetas hicieron ver el culto que agrada a Dios. Vamos a ver ahora el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Miren, aquí este profeta Oseas, súper práctico, Él dice dos cosas, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Por eso este profeta Oseas, en un solo versículo, nos va a mostrar cuál es el culto que a Dios le agrada, para que no nos compliquemos, ¿verdad? Ni te compliques, porque Oseas con dos palabras te va a mostrar cuál es el culto que agrada a Dios. Vamos a escuchar con mucha atención. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí bien clarito en dos cosas. ¿Qué es lo que no quiere Dios? Que le hagan sacrificios, ¿sí? Y en cambio, ¿qué es lo que quiere? Que lo reconozcan como Dios. ¿Qué significa entonces esto de reconocerlo? Para eso necesitas conocerlo para poderlo reconocer, ¿sí? O sea que primero hay que conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura, y una vez conociendo a Dios, lo vas a poder reconocer en donde estés. Si estás en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la familia, en donde te pares, vas a poder reconocer a Dios porque obviamente ya lo conoces. Bien, vamos a ver ahora, hermanos, que el tercer punto en el cual los profetas centraron su evangelización también es acerca de la justicia. Todos los profetas hablaron acerca de la justicia. Cuando nosotros cometemos injusticias, tú te pones a luchar en contra de Dios. Tú estás luchando en contra de Dios cuando cometes injusticia, ya que Dios siempre se va a poner del lado del que es injustamente tratado. Se va a poner del lado de los débiles y en contra de los que los oprimen. Por eso, hermanos, si tú quieres estar del lado de Dios, tienes que hacer justicia al oprimido. Porque muchas veces, miren, la justicia es para los que tienen plata, los que pueden pagar abogados, y para aquella gente pobre y para los indefensos no hay justicia. Y esto lo hemos visto tantas veces. Y Dios dice a terribles cosas que vendrán aquel que comete injusticias. Vamos a ver del profeta Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 7. Así dice el Señor: los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. El padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en el pie de página de la Biblia Misionera dice: el Señor se dirige a Judá y le anuncia castigos. El pueblo de la alianza sabía de antemano cómo piensa Dios, pues Él mismo les había dado su ley. No hay entonces modo de justificar su proceder. Qué fácil es justificar. Es que como yo no sabía, por eso hice esas cosas. Pero aquí no hay manera de justificar. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la ley de Dios. Y aún así no cumplimos con ella.
Por eso dice, le va a ir muy mal. Y no es que Dios castigue, hermanos. Claro que los profetas aquí hablan de fuertes castigos porque los israelitas solo así podían entender. Pero hoy día no es que Dios nos castigue. Tú te apartas de Dios. Y si te apartas de Dios, Él ya no puede ayudarte, corregirte, acompañarte, porque tú decidiste apartarte de Él. Y ahí, cuando Dios no está, vienen tantas calamidades. Miren, vamos a ver otro texto que es en el mismo profeta Amós, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Escuchamos con mucha atención. Hay de ustedes que odian al defensor de la justicia y detestan el testigo honrado, puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo. No podrán vivir en las casas de piedra que han construido, ni beberán el vino de los viñedos que han plantado. Yo conozco sus muchas maldades y sus pecados sin fin. Oprimen al justo, reciben soborno y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Por eso el Señor es sabio, se calla, porque el tiempo es malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que realmente, hermanos, les esperan terribles cosas a aquellos que cometen injusticias, aquellos que no dan el salario justo, pudiendo darlo, ¿no? Aquellos que dejan morir, ¿verdad?, a las personas por no tener dinero. En fin, o sea, todo esto no va a quedar en lo oculto. Dios ciertamente es muy misericordioso, pero también es juez y también es justo. Así que tenemos que entender, hermanos, que si tú actúas mal, injustamente, justamente serás tratado. Bueno, también los profetas, hermanos, no solamente denunciaron las injusticias, todos los profetas también denunciaron el rechazo a Dios. Realmente, hermanos, Dios es rechazado. ¿Sí? A Dios se le saca de la vida y los profetas lo denunciaron. Vamos a ver Jeremías capítulo 2 versículo 3. Y aquí nos dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente Dios es rechazado, es despreciado. Y hermanos, ¿por qué? Dice aquí, el pueblo ha cometido doble pecado. ¿En qué consiste este doble pecado? Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, para cavarse cisternas rotas, pozos que no retienen el agua. Hermanos, cuando nosotros dejamos la presencia de Dios, dejamos la amistad con Dios por cosas tan insignificantes, estamos cometiendo ese doble pecado. Mira, tú dejaste la paz que tenías con Dios por el vicio, por los placeres, por la riqueza, por la ambición. Hermanos, todo eso es tan pasajero. Dice, tenías un manantial de agua viva, no lo podías comparar con nadie porque nada le llegaba. Y te cavaste un pozo agrietado que por más que le tengas que poner agua, no la va a retener, se va a escurrir. Es un pozo roto, no sirve para nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y sin embargo, realmente Dios es rechazado. Hemos sacado a Dios de las escuelas, nos hemos encargado sacar a Dios de las familias, porque antes ustedes podrán saber que había gente que rezaba el rosario en familia, gente que se reunía para ir a misa, se preparaban para ir todos juntos a misa. Esas familias del campo, qué hermoso, o sea, el hecho de decir vamos a hacer una oración, vamos a estar juntos, comamos juntos. Y miren, todo eso era la presencia de Dios, pero se sacó a Dios y ahora los papás ya no pueden ni siquiera inculcarles su misma fe a sus hijos, porque ya es su vida, ya estudian, van a la universidad, no tienen tiempo y los justifican. Pero la realidad es que no has sabido como padre transmitirle a tus hijos jóvenes la fe que tus padres sí pudieron inculcarte a ti. Hermanos, se ha sacado a Dios de la vida y la consecuencia la estamos viviendo.
y las consecuencias vendrán terribles si no nos corregimos, si no aprendemos a dejar a Dios en primer lugar. Primero Dios y después todo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí está la solución. Vuelve a pedirle a Dios que entre en nuestra vida, que entre en tu vida, en tu familia, en el mundo entero, en todas tus actividades. Porque realmente, cuánta gente dice, bueno, si me queda el tiempo, entonces voy a la iglesia, voy a las cosas de Dios, voy a la misa. Hermano, no es que si nos quede el tiempo es cuestión de prioridades. O sea, para ti, ¿qué es lo más importante? Y cuando pones a Dios en el centro de tu vida, encuentras tiempo para Él. Porque lo demás puede esperar. Dios, este es su momento. Bien, hermanos, pues los profetas, imagínense, con palabras muy duras, denunciaron el rechazo que el mundo hace de Dios. Vamos a ver ahora el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo del 1 al 12, que también nos sigue hablando de este rechazo que el mundo hace de Dios. Y esto, hermanos, de verdad que es la peor tontería que podemos hacer. Miren, vamos a escuchar de qué manera el profeta Oseas denuncia el rechazo que hacemos a Dios. Israelitas, escuchen lo que el Señor dice. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abunda, en cambio, el juramento en falso, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio y la violencia. Y se cometen homicidio tras homicidio. Por eso el país está de luto. Se quedan sin fuerzas los que viven en él. Y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Dice el Señor, que nadie se acuse ni reprenda a otro. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día, y por la noche caerá también contigo el profeta, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazas el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Cuantos más eran los sacerdotes, más pecaban contra ti. Por lo tanto, cambiaré tu honra en afrenta. Viven del pecado de mi pueblo, por eso anhelan que mi gente peque. Lo mismo el pueblo que a los sacerdotes los castigaré por su conducta. Puesto que han dejado de servir al Señor, comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos de qué forma también nosotros rechazamos a Dios. El pecado es una forma evidente de rechazo a Dios. Tú prefieres el pecado, le crees al pecado como un medio de felicidad y en realidad te quedas destruido. En realidad encuentras la desesperación más cruel. La única paz, la única fuerza, la única alegría la encontramos cuando tenemos nuestro corazón unido a Dios. Y por eso aquí dice, todo esto es causa de que los sacerdotes dejaron de enseñar. Y por eso aquí también dice que nadie acuse ni reprenda al otro. Porque cada uno de nosotros somos sacerdotes también. Recordemos que el bautismo nos hizo profetas, sacerdotes y reyes. Obviamente, hermanos, que nosotros también estamos llamados a dar ese ejemplo, ¿sí? A dar testimonio y a tratar de acercar a otra persona al amor de Dios. Bueno, el último aspecto, ¿sí? del mensaje de los profetas, en el cual se sintetiza el mensaje de los profetas, es que también los profetas anunciaron una nueva alianza. Recordemos que la antigua alianza se rompió porque los israelitas eran infieles, pecadores, ya hemos visto cómo se dejaban llevar por los falsos dioses, en fin. Ahora Dios anuncia que va a establecer una nueva alianza. Vamos a ver en el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34.
Jeremías 31. Miren, esta alianza que Dios anuncia que va a venir, o sea, todavía no está esa alianza, va a venir. O sea, Jesucristo va a venir a establecer esa nueva alianza, ¿sí? Y esta nueva alianza que todos, absolutamente todos los profetas anunciaron, vamos a escuchar en qué consistirá. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Dice aquí: el Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo el Señor lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo el Señor lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claramente hemos escuchado que la alianza va a consistir en que nos va a quitar este corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Uno que sea sensible a su voz, uno que pueda ser realmente un corazón con Dios, ¿sí? Que pueda unirse a Dios. Por eso esa nueva alianza que va a establecer, ¿sí? Ya será con Jesucristo, porque nos estamos acercando ya al nacimiento de Jesús, que también los profetas anunciaron, ¿eh? Todos, como digo, miren, no lo vamos a ver por el tiempo que tenemos corto, pero todos los profetas anunciaron esta nueva alianza. También un profeta sabe dar esperanza. Ahorita estamos tirados, hemos pecado, estamos pagando la consecuencia de ese pecado que nosotros cometimos, pero van a venir días distintos. El verdadero profeta sabe transmitir la esperanza de saber que Dios es poderoso, que Dios no deja de amarnos, que Dios sigue buscando un nuevo plan para salvar a la humanidad. Así que, hermanos, vamos a cumplir con nuestra misión de ser profetas y también ser anunciadores de esperanza. Muchas bendiciones y hasta la próxima.